Comentario Hechos capítulo 16 y 17. Capítulo 16. Nuevos ayudantes, versículo 1 al 5. Usted debe leer capítulo 15, versículo 36 al 41 para ver cómo Bernabé y Pablo dieron por terminada su sociedad misionera y seleccionaron nuevos acompañantes. Según Pablo, Juan Marcos había fallado, pero Bernabé, siendo pariente de Marcos, estaba dispuesto a darle al joven otra oportunidad. Lamentamos las diferencias entre creyentes, pero estamos agradecidos de que Dios pueda anular aún los errores de los hombres para la gloria de Él. Silas había sido un hombre clave en la asamblea de Jerusalén, versículo 22, y era un profeta, versículo 32. Había participado con Pablo en el ministerio en Antioquía, de modo que no eran extraños el uno para el otro. Timoteo, que tomó el lugar de Juan Marcos, era un joven que recibió la salvación cuando Pablo visitó a Listra en su primer viaje misionero. Capítulo 14, versículos 6 al 22. Timoteo presenció los sufrimientos de Pablo en Listra. Según Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11, y demostró ser digno del servicio cristiano. Pablo le llamó mi hijo en la fe. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Si los cristianos de más edad y maduros no adoptan a los jóvenes creyentes, ¿quién ocupará las filas cuando Dios llame al cielo a los veteranos? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, las instrucciones de Pablo sobre este asunto. A Timoteo lo criaron una madre y una abuela piadosa. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 y capítulo 3, versículo 15. Los profetas de la iglesia con misión espiritual predicían grandes cosas para este joven. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, capítulo 4, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23. Indica con cuánta fidelidad sirvió Timoteo a Pablo en Filipos. La circuncisión de Timoteo no tenía nada que ver con su salvación. Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 4. Este no fue un acto de desobediencia al concilio. Hechos capítulo 15, versículo 1. Se hizo más bien para eliminar un tropezadero entre los judíos y lo que Pablo y Timoteo ministrarían. 2 Corintios capítulo 9, versículo 20. Siendo hijo de padre gentil y madre judía, Timoteo no tenía que circuncidarse, pero como hijo de Dios no quería hacer nada que sirviera de tropiezo a los judíos. Nuevas oportunidades, versículos 6 al 12. Vea en su mapa los lugares mencionados en los versículos 6 a 8. Pablo y su grupo misionero ministraron la palabra en esas ciudades, pero el Espíritu no les permitió que fueran hacia el este, a Bitinia. Asia, en el versículo 6, no significa el continente que nosotros conocemos hoy, más bien era el área que hoy llamamos Asia Menor. Sin embargo, si Pablo hubiera ido hacia el oriente a Bitinia y continuado en esa dirección, esa zona hubiera recibido el Evangelio antes que Europa. Nótese que Pedro ministró en esas áreas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pablo era sensible a la dirección del Espíritu. Hechos es verdaderamente los hechos del Espíritu Santo, puesto que él estaba obrando en la vida de los apóstoles. Dios le dio a Pablo una visión en la cual le instruyó a cruzar el mar Egeo e ir a Macedonia. Algunos piensan que Lucas, el autor de Hechos, fue el hombre que vio en la visión, debido a que en el versículo 10 dice: procuramos en lugar de referirse a ellos. En cualquier caso, el doctor Lucas se les unió en Troas. Capítulo 20, versículos 6 y 7.
Nuevos cristianos, versículos 13 al 40. Filipos era una colonia romana, nombrada así en honor a Felipe de Macedonia, quien conquistó esa área en el siglo IV a.C. Las colonias romanas eran en realidad Romas en pequeño, ciudades que seguían las leyes y costumbres romanas, y la indicación es que no había muchos judíos en el área, porque no tenían sinagoga. En su ministerio aquí en Filipos, Pablo encontró 3 clases diferentes de pecadores y los vio ganados para Cristo. Una mujer religiosa con corazón abierto. Versículo 13 al 15. Lidia era una comerciante acomodada que se había convertido de la idolatría pagana y adoraba al Dios de Israel. Dios no solo abrió las puertas para que Pablo viniera a Europa, sino que también abrió el corazón de Lidia y ella fue salva. Lidia contó el mensaje a los demás de su familia y ellos también fueron salvos. El hecho de que Pablo hizo bautizar a estos nuevos convertidos gentiles es evidencia de que estaba cumpliendo la comisión de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. El término familia, versículo 15, implica que los familiares y los esclavos, quienes comprendieron la palabra, creyeron, se salvaron y después se bautizaron. No hay evidencia de que se bautizaron niños ni aquí ni en ningún otro lugar de Hechos. Una muchacha esclava con corazón poseído. Versículo 16 al 18. Pablo y sus compañeros se quedaron en la casa de Lidia y fueron a las reuniones de oración con ella. Satanás siempre está disponible para oponerse a la obra del Señor y en este caso usó una muchacha esclava. Nótese que sus palabras parecían amigables para los apóstoles, como si promoviera la obra del Señor. Satanás vino como ángel de luz, usando elogios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Pero Cristo nunca necesita su ayuda para promover el Evangelio. Este testimonio era un obstáculo, no una ayuda, y Pablo lo detuvo.